El Señor les bendiga, hermanos, hermanas, en esta mañana. May God bless you, brothers and sisters, this morning. Sean bienvenidos a la reunión de los santos. May you be welcome to the gathering of the saints. Leamos Hebreos 8:1. Let us read Hebrews 8:1. Hebreos 8:1. Hebrews 8:1. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Now of the things which have spoken these in this psalm, we have such a high priest, who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no el hombre. a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched and not man. Oremos. Let's pray. Te damos gracias, Señor Jesús, We give you thanks, Lord por la Jesus, oportunidad de estar juntos en tu casa. for the opportunity to be together Padre, in your house. pedimos que tú nos des tu bendición esta mañana. We're asking for you to give us your blessing this morning. Bendice al que habla, al que traduce. Bless the ones who speak, the ones who translate. Padre, danos la capacidad de expresar tu palabra. Father, give us the let us know how to express your word. Padre, bendiga a cada uno de los que escuchan, And bless all of those who are listening, a nuestros niños. our children. Padre, danos a todos la paz de tu Espíritu Santo Give us all the peace of your Holy Spirit y cúbrenos con tu sangre and cover us with your blood. y déjanos tomar tu palabra porque es alimento. And let us take your word because it's a food. Padre, y estas porciones son tan necesarias. And these portions are so necessary. Padre, vamos a necesitarlas un día de estos. We're going to need them one of these days. Padre, bendiga a cada uno de mis hermanos. Father, bless every single one of my Cúbrenos brothers. con tu sangre a todos Cover us all with your blood. y háblanos a nuestro corazón. And speak to our hearts. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. May be seated. Bueno, estamos terminando el capítulo 7 We're finishing chapter 7 e iniciando el capítulo 8. and starting chapter 8. Después de todas las cosas que Pablo nos está enseñando, After all the things that Paul is teaching us, él vuelve al tema de la perfección. it goes back to the subject of perfection. Recuerde, él nos dijo en el capítulo 6, Remember that he told us in chapter 6, dejemos atrás todos los principios let us leave behind all the principles y vamos adelante a la and perfección. let us go forward unto perfection. Entonces, todo lo que está hablando Pablo de aquí en adelante en la epístola So everything that Paul speaks from here on to into the epistle es hablando sobre la perfección is speaking about perfection del adorador en Cristo. of the worshiper in Christ. Entonces, vamos al capítulo 7, verso 11. So we're going chapter 7, verse 11. Aquí es donde viene la comparación más grande This where it comes the greatest comparison entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. between the Old Testament and the New Testament. Dice, sí, pues, la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? If therefore perfection whereby the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the other order of Melchizedek and not call after the order of Aaron? Mire, nosotros no somos cristianos solo porque queremos tener una religión. We're not Christians just because we want to have a religion. No, estamos buscando perfección. We're looking perfection. Entonces, y si la perfección vino por el sacerdocio de Aarón, And if perfection came under the order of Aaron, no era necesario que Dios hablara de otro sacerdote. it was not necessary for God to speak of another priesthood. Entonces, allí dijo una declaración muy And impresionante. there he said a very impressive declaration. Él dice, nos está diciendo He's telling us que here la perfección de los adoradores that the perfection of the worshipers viene a través del sacerdocio. comes through the priesthood. Él lo está diciendo. He's saying it. Dice,
Pero el sacerdocio de Aarón no pudo traer perfección al adorador. But the priesthood of Aaron could not bring perfection to the worshiper. Y la ley de Moisés vino a través de ese sacerdocio. And the law of Moses came through that priesthood. Entonces, para traer perfección a los creyentes, So to bring perfection to the believers, Dios anunció otro sacerdocio viniendo en el futuro. God announced another priesthood coming in the future. Es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Is the priesthood according to the order of Melchizedek. Verso 12. Verse 12. Pues cambiado el sacerdocio, necesario es que se haga también un cambio en la ley. For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. Porque esa ley vino a través de un sacerdocio que no era perfecto. Because that law came through a priesthood that was not perfect. Entonces, si va a venir otro sacerdocio, So if there is another priesthood coming up, también tiene que haber un cambio en esa ley. so there has to be a change on that law. Y Pablo va a decir el primer cambio. And Paul is going to say this, the first Change. Ajá, verso 13. Verse 13. Porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. For he of whom these things are spoken pertaining to another tribe, of which no man gave attendance at the altar. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre la cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. For it is evident that our Lord sprang out of Judah, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. La ley de Moisés The law of Moses solamente permitía que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. only allowed for the priests to be from the tribe of Levi. Entonces viene Jesús como el nuevo sacerdote So Jesus comes as the new high y priest rompe el primer mandamiento. and ahí. breaks the first commandment. Entonces hay un cambio en la ley So there is a change in the law para que entre un sacerdote de otra tribu. for a priest to enter of another tribe. Entonces también nosotros somos llamados a ser sacerdotes. So we are called now to be priests, Y no somos ni siquiera judíos. and we're not even Jews. Somos gentiles. We're Gentiles. Entonces en el sacerdocio de Melquisedec, So in the priesthood of Melchizedek, él puede llamar a cualquier persona de cualquier nación. he can call any person of any nationality. Ajá. Verso 15. Verse 15. Y aún más manifiesto es que si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. And it is yet far more evident Ajá. for that after the similitude of Melchizedek there ariseth another priest, El cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indisoluble. who is made not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life. La Biblia es difícil de leer, la verdad. The Bible is hard to read, right? Pero yo creo que es más difícil leer a Pablo en la Biblia. But I believe it's hard to read Paul in the Bible. Pero, ¿qué está diciendo Pablo? So what Paul is saying? El sacerdocio de Aarón The priesthood of fue Aaron establecido por la ley, was established by the law, la ley de Moisés. the law of Moses, Pero el sacerdocio de Melquisedec but the priesthood of Melchizedek vino por el poder de la vida eterna. came through the power of eternal life. ¿Por qué dices eso, Pablo? Why do you say that, Paul? Porque él está basando toda su enseñanza en una profecía. Because he's quoting all his teaching on a prophecy. Verso 17. This verse Porque 17. se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. For he testifieth, thou art a priest forever, Ajá, según el orden de Melquisedec. after the order of Melchizedek. Esa es la profecía. That's the prophecy. Entonces ahí está estableciendo a un hombre con vida eterna. That they're establishing a man with eternal life. Otras versiones de la Biblia Other versions of the Bible. dicen sacerdote eternamente. It says a priest eternally. Entonces luego dice el verso 18. Verse 18 says, El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. for there is verily a disannulling of the commandment going before for the wickedness and unprofitableness thereof. Ahora, aquí tenemos que entender esta escritura. You have to understand the scripture here. O sea, alguien puede pensar que toda la ley de Moisés fue
fue cancelada. Somebody can think, oh, like all the law of Moses was like canceled, Y que ya no necesitamos nada de lo que Moisés dijo. and that we don't need nothing of what Moses said, Porque ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. because we're not under the law anymore, we're under the grace. Eso no es lo que el hermano Branham nos enseñó. That is not what Brother Branham taught us. El hermano Branham dijo que la ley de Moisés no fue cancelada, That the law of Moses was not canceled. fue magnificada. It was magnified. O sea, fue hecha más grande. So it was made greater. Jesús mismo dijo, Jesus himself said, oíste que fue dicho a los padres, you have heard that it was said to the fathers, no harás esto, thou shalt not do mas yo os this. digo, But I say unto esto you, otro, y this and this ahora es mucho mayor, is greater, más profundo. is deeper. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que está siendo cancelado? So what is the commandment that's being canceled? Se anuló la ley del sacerdocio The law of the priesthood was canceled, y and la was ley de annulled. los sacrificios. And the law of the sacrifices. Y de aquí en adelante, And Pablo from here nos va a on, hablar de esto en todo el libro. Paul is going to teach us all of these throughout the book. Por eso él ha estado edificando That's why he has been para building mostrarnos al verdadero sacerdote. to show us the true priest. Y después en el capítulo 8 And then in chapter nos 8, va a llevar al verdadero sacrificio. it's going to take us to the correct Sacrifice. Ahora, el verso, estábamos en el 18, ¿sí, verdad? Ahora, dice, mire esta escritura, solo siempre en Hebreos, pero el verso 28. Look at the scripture, it's still in Hebrews, but in the verse 28. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos. For the débiles. law maketh men high priests which have feebleness. O sea, gente frágil. So fragile people, No son poderosos. they are not powerful. Y eso hace débil el sacerdocio. And that makes the priesthood weak. Aarón mismo fue tan débil Aaron was so weak que él mismo construyó un becerro de oro that he himself built an altar, a golden calf, para mostrar lo débil de ese sacerdocio. to show the wickedness of that priesthood. Ni siquiera el primer sacerdote de esta orden fue perfecto. Not even the first high priest of this order was perfect. Y luego Dios lo volvió a mostrar And then God showed it again cuando los propios hijos de Aarón, when the children of Aaron, Nadab y Abiahu, Nadab and Abihu, ofrecieron fuego extraño en el altar. they offered a strange fire on the altar. Y Dios los mató por And eso. God killed them for that. Y luego la casa de Elí And then the house of Eli fue eliminada del was sacerdocio eliminated from the sacrifice por causa de sus pecados. because of their sins. Entonces, mostrando Dios que esto está basado en hombres débiles. Showing that this is based on weak men. Por eso es que no podía traer perfección a los adoradores. That's why it could not bring perfection to the worshippers. Ahora mire esta otra escritura. Now look at this other Hebreos scripture. 10:4. Hebrews 10:4. Porque la sangre de toros y machos cabríos no podía quitar los pecados. For it is not possible that the blood of bulls and goats should take away sin. El sacerdote era débil The priest was weak, y no había poder en los sacrificios. and there was no power on the sacrifices. Entonces, no había perfección a través de esta ley de Moisés. So there could not be perfection through the order. Y lo dijo, y Pablo lo dijo claro. And Paul said it Ya en el clearly capítulo 10, in chapter 10, dijo el verso 1. verse 1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes que habían de venir, For the law having a shadow of the good things to come, no la imagen misma de las cosas, and not the very image of things, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. can never with those sacrifices which they offer year by year continually make the comers thereunto perfect. Entonces no había perfección a través de ese sacerdocio. So there was not perfection on that under that priesthood. No había perfección a través de ese sacrificio. There was no perfection under that sacrifice. Solo fueron sombras de las cosas que iban a venir. So there were only shadows of the things that were to come. Volvamos a nuestro capítulo. Now let's go back to our Es chapter 7:19. 7:19. Porque nada perfeccionó la ley,
For the law made nothing perfect, mas hízolo la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. but the bringing in of better hope did, Ujú. by the which we draw nigh unto God. Eso es hermoso. That's beautiful. Verso 20. Verse 20. Y por cuanto no fue sin juramento. And inasmuch as not without an oath. ¿Qué está diciendo? Mire, What did he say? el sacerdocio de Aarón The priesthood of Aaron fue establecido, was pero established, Dios no le dio ningún juramento. but God didn't give him any Oath. no oath. Pero cuando habló del sacerdocio de Melquisedec, But when he spoke about the priesthood of Melchizedek, Dios hizo un juramento sobre ese sacerdote. God made an oath on that priesthood. Dice el verso 21. Verse 21. Porque los otros de cierto sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, porque le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. For those priests were made unto an oath, but these with an oath by him that said unto him, the Lord swear and will not repent, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Aquí va a haber algo hermoso. There's going to be something beautiful here. Ahora Pablo nos va a decir, Jesús es mejor que Aarón. Now Paul is going to say here that Jesus is better than Aaron. Recuerde, Aarón era el fundamento de la religión judía. Remember that Aaron was the foundation of the Jewish beliefs. Entonces, verso 22. Verse 22. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. By so much was Jesus made us a surety of a better statement. Y los otros, de cierto, fueron hechos muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death. O sea, Aarón, qué gran hombre, So Aaron, what a great man. pero se murió But he died. y Dios tuvo que poner otro en su And lugar. God had to put another one in his Y place. así una larga línea de sacerdotes, And then a great line of priests, porque el ser humano muere. because the human being dies. El sacerdocio de Aarón termina con la muerte, The priesthood of Aaron ends with death. pero Jesús es eterno. But Jesus is eternal. Por eso no necesita ser cambiado. That's why there is no need to be changed. No necesitamos otro sacerdote después de él, We don't need another priest after him, porque él es eterno. because he is eternal. Verso 24. Verse 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. But this man, because he continueth ever, has an unchangeable priesthood. Yo no sé si usted está poniendo atención, pero esto es I don't know if hermoso. you're paying attention, but this is beautiful. Verso 25. Verse 25. Por lo cual también puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Él está haciendo dos obras, So he's doing two works here. una obra de salvación One work of salvation y una obra de intercesión. and another work of intercession. Y esa obra dura mientras él viva. And that work continues while he lives. Entonces el día en que Jesús se muera termina nuestra salvación. So the day that Jesus died, our salvation Ajá. will end. Ahora, ¿vio usted salvar eternamente? So it says to save to them To the uttermost. uttermost. Eso me gusta cómo suena en inglés. I like how it sounds in English. Salvos hasta el final del final. Save until the Ajá. end of the end. Es hermoso. It's beautiful. Entonces yo regresé a la palabra salvación. So I went back to the word salvation. Ahora ponga atención en esto. So pay attention Es on this. hermoso. It's beautiful. Es la palabra griega soso. Is the Greek word? Greek word. Word sos. Soso. Esa palabra significa salvación. That word means salvation, Pero también significa sanidad. but also means healing. Ajá. Entonces, por eso Jesús decía, tu fe te ha hecho salvo. That's why Jesus would say, thy faith has saved you, O tu fe te ha hecho sano. or thy faith has healed you. Porque salvación
Because salvation, tiene dos it obras: has two works. salvación del alma y sanidad del cuerpo. Salvation of the soul and healing of the body. Pero la palabra salvación, But the word salvation, soso, soso, escuche esto, listen to this, también significa preservar. also means to preserve, No solamente salvarlo not only to save y olvidarlo de usted, and forget about you, no, sino lo salva y lo preserva salvo. but it saves you and keeps you safe. Es hermoso It's eso. beautiful. Por eso él está diciendo que nos salva para hasta el final. That's why he says that he saves us till the end. Ajá, to the uttermost, hasta el final. Entonces dice, ajá, entonces eso es maravilloso. That is wonderful. Si Dios nos salva, si Dios nos salva, God saves us, también nos mantiene salvos. then he keeps us saved. Eso es lo que el hermano Branham dijo. That's what Brother Branham said. Yo no guardo mi religión. I don't keep my religion. Mi religión me guarda a mí. My religion keeps me. Yo quiero que usted vea eso. I want you to see this. Porque usted quiere esa clase de religión. Because you want that type of Cristo religion. es esa religión. Christ is that religion. Él nos salva That God saves us y nos guarda salvos. and keeps us saved. ¿Cree usted eso? You believe that? Y luego And se then- sentó en el trono del cielo Sit down in the throne of heaven para hacer intercesiones. to make intercession. Porque eso es lo que es un sacerdote. That's what is a priest. Un sacerdote es un intercesor. A priest is an intercessor. O sea, un mediador. Is a mediator. Es uno que separa entre Dios y el hombre. Is one that stands between man and God. Dios estableció eso de esa manera. God established that in that way. Ahora, ¿es usted salvo? So are you saved? Entonces la gente comienza a dudar de su So salvación. the people starts doubting their salvation. ¿Y qué si yo puedo recaer? What if I fall? Fall back or go astray or something. Recaer, perderme. To get lost? Dijo el hermano Branham, usted debe de parar de pensar de esa So Brother manera. Branham said you have to stop thinking in that way. Dijo, esa no es el evangelio que creemos. That is not the gospel that Yo we quiero que believe. llevarlo a usted a 1 de I Corintios want to take you to 1 Corinthians para que usted vea en el capítulo 1 so you can see in chapter 1 una porción que usted puede ser muy útil para usted. a portion that can be very useful for you. Mire estas palabras del apóstol Pablo. Look at the words of the Apostle Paul. Primera de Corintios 1:4. 1 Corinthians 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, I thank my God always on your behalf por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. for the grace of God which is given you by Jesus Christ. No es algo extraño, ¿verdad? It's not something strange, Pero right? ya entendió lo que él está diciendo. But do you understand what he's saying here? Mire, yo no le doy gracias a Dios I don't give thanks to God porque ustedes son una gente maravillosa. because you are very marvelous people. Porque yo me siento privilegiado de predicarles a ustedes. Because I feel privileged to preach unto you. No, tal vez ustedes son un montón de gente pecadora Maybe all of you are que- sinners que vienen de un mundo de pecado. that comes in a world of sin. Pero de lo que yo le doy gracias a But Dios what I give thanks unto God es que la gracia de Dios los ha alcanzado. is that the grace of God, which is given, Hermano, is la gracia es un regalo que no merecemos. grace is a gift that we don't deserve. No es algo que nosotros nos hemos ganado. It's not something that we have earned. Es un regalo de Dios. It's a gift from God. Yo estoy contento, dice Pablo, I am happy, que says todo Paul, lo que ustedes tienen en Cristo that everything that you have in Christ es un regalo de Dios. is a gift from Ustedes God. no han hecho, no tienen ningún mérito. You don't have any merits. Todo es la gracia de Dios. Everything is the grace of God. Es lo primero que tenemos que The entender. first thing that we need to Usted understand. no crea que usted es una gran persona. Don't believe that you are a great person. Usted está aquí por la gracia de Dios. Don't think that you are here by the grace of God. Verso 5. Verse 5.
y en todas las cosas sois enriquecidos en él, en toda lengua y en toda ciencia. That in everything ye are enriched by him in all utterance and in Ajá. all knowledge. Ahora, ustedes no se han enriquecido a ustedes So mismos. you have not enriched yourself. La gracia los ha hecho ricos. Grace has made you rich. Mire, hermano, Amen. durante el tiempo de Martín Lutero y todo eso, During the times of Martin Luther and all that, nacieron unos movimientos en la iglesia cristiana there were some movements in the Catholic Church, the Christian church, tratando de crear perfección en los adoradores. trying to create perfection on the worshipers. Recuerde, perfección es el tema. Perfection is the subject. Entonces ellos trataron de hacer cristianos perfectos. So they try to make perfect Christians. Una es la mística. One is the Mystic. mystic, Y la otra es la ascética. And Es the other one- asceticism. and the other one is the asceticism. Mire, y eso permanece hasta este día. And that remains until today. La mística The mystic, significa que por medio de la meditación, he says that through meditation, la persona iba subiendo en un nivel espiritual the people would go up into a spiritual hasta level llegar a una perfección espiritual. until it reached a spiritual perfection. Entonces tenían que orar mucho, So they had to pray a lot, parar de trabajar, to stop working, permanecer en su to casa, remain in their house, llegar al templo to go to the y temple orar, and to y pray, orar, and pray. y orar. and pray. Y entonces llegaban a subir tan alto And then they would reach so que high podían ser superiores a los demás that they cristianos. could be superiors to the other Eso es Christians. alcanzar perfección por medio de la mística. That's to achieve perfection through the mystic. Y hay gente predicando eso en el mensaje todavía. And there's people preaching in the message, preaching that in the message still Ya, until today. ya ahora, ya, si puede, no trabaje. And if you can, Quédese en su casa orando. don't work, stay at your house praying. Ahora usted tiene que trabajar, No, you hermano. have to work, right? Un cristiano no es una persona de otro mundo. A Christian is not a person of another world. Vivimos esta vida We live in this life. y tenemos que ser cristianos viviendo en esta vida. And we have to be Christians living in this life. La ascética, The asceticism, significa que castigando el cuerpo, meaning that punishing the body, usted iba a perfeccionar su alma. you are going to perfect your soul. Entonces, no te cases So don't get married, para que seas santo. so you can be holy. Ayuna So fast, para que seas santo. so you can be holy. Y toda clase de sacrificios In all types of para que sacrifices, estés más cerca de Dios. so you can be closer to God. Ahora, las dos cosas tienen un poquitito de verdad, The two things have a little bit of truth, pero no toda la verdad. but not all the truth. Porque están queriendo traer perfección Because they're trying to bring perfection a través del esfuerzo propio. through their own effort. Es difícil. It's hard. Es un camino doloroso. It's a painful way Separarse de todo. to separate Grandes yourself from everything. sacrificios. Great sacrifices. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. But that's not what Paul is saying. Miren, a ustedes la gracia los ha alcanzado. To you, grace has reached Y you, les ha dado tantas bendiciones que ahora son ricos. has given you so many blessings that you're rich. Y nada de esto lo han hecho ustedes mismos. And nothing of this you have done it. Cristo hizo todo esto por ustedes. Christ done this for you. Mire el verso 6. Look at verse 6. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Even as the testimony of Christ was confirming you, Ustedes no lo han confirmado. you have not confirmed it. Él ha confirmado su testimonio en ustedes. He has confirmed his testimony in you. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. So that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, El cual también os confirmará hasta el fin.
who shall also confirm you until the end, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Ustedes no han confirmado el testimonio de Cristo. You have not confirmed the testimony of Christ. Cristo se ha confirmado en ustedes. Christ has confirmed himself into you. Ustedes pueden tener la seguridad You can have the assurance de que Él no los va a abandonar. that he will not leave you alone. He will not leave you. De que no se van a quedar tirados en la carretera. That he won't leave you stranded up in the street. Que no van a quedar, tener un accidente que ya no les permita seguir. That you won't have an accident that won't allow you to keep going. No, Él los confirmó hoy. He confirmed you today. Confirmó su presencia en ustedes. He confirmed his presence into you. Y lo va a confirmar hasta el fin. It will confirm you until the end. ¿Cuál es el fin? What's the end? El día de la manifestación del Señor Jesucristo. The day of the manifestation of the Lord Jesus Christ. Cuando el Señor venga. When the Lord comes. Yo no sé si esto a usted es bueno para usted. I don't know if this is good for you. Pero aquí dijo la palabra más grande. But then he said greatest word here. El verso 9. Verse 9. Fiel es Dios, God is faithful, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. by whom ye were called unto the fellowship of his Son, Jesus our Lord. Eso es algo asombroso. That is something amazing. Mire, Él los va a guardar a ustedes. He will keep you. Él no los va a abandonar. He won't desert you. Porque Él es fiel. Because he is Esa es faithful. la palabra más grande, That's hermano. the greatest word. O sea, Dios ha hecho todo este plan de salvación. God has given all this plan of Y salvation, Él no va a fracasar. and he will not fail. O sea que usted puede hacer a un lado todas sus dudas So you can do put aside all your doubts y pensar que si Dios dijo and to think that if God que said lo va a guardar a usted, that he will keep you, Él lo va a he guardar. will keep you. Si Dios dijo que nos va a dar victoria hasta el fin, If God said that he's going to give us victory till the end, Él nos va a dar victoria hasta he el will fin. give us victory till the Y end. que nos va a guardar sin mancha hasta el fin. And he will keep us without blemish until the Él end. lo va a hacer. He will do it. Y nada de esto es obra nuestra. And nothing of this is our work. Todo es la gracia de Dios All of this is the grace of God que nos ha alcanzado that has reached us y que ha sido confirmada a nosotros and that has been confirmed to us por medio del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Continuemos, ya estamos avanzando mucho, ya vamos a terminar. We're going forward a lot. I'm about to finish. Ahora, volvamos a 7:26. We're going to go back to 7:26. Dice que no tiene necesidad de cada día como de los otros. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. For such a high priest became unto us. Ahora, eso era exactamente lo que necesitábamos. So that is exactly what we needed. Exactamente no es lo que necesitábamos. Exactly what we needed. Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Who is holy, harmless, undefiled, separated from sinners, and made higher than the heavens. Mire, la perfección no viene a través de su esfuerzo. So perfection doesn't come through your effort. La perfección está en Cristo. Perfection is in Christ. Él es la fuente de nuestra perfección. He is the fountain of our perfection. Por eso Pablo está llamando a los hebreos. That's why Paul is calling the Hebrews. Apúrense. Hurry up. No pierdan el tiempo. Don't waste your time. Entren en Cristo. Enter into Christ. Porque parece que algunos de ustedes todavía no han entrado. Because it seems like some of you have not entered yet. Porque en Cristo somos perfectos. Because in Christ we are perfect. Imagínense qué gran sacerdote. So look what a great high priest. Dice verso 27. Verse 27. Que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez ofreciéndose a sí mismo. Who needeth not daily as those high priests to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's. For these he did once when he offered up himself. O sea, Jesús no tiene pecado en sí mismo. So Jesus doesn't have sin on himself. Él es santo, He inocente. is holy and innocent. Y Él con un solo sacrificio. And he with one single sacrifice. Y Él mismo fue el sacrificio. And he himself was the sacrifice. Hermoso. 28. Beautiful.
28. verso 28. Verse 28. Terminamos el capítulo 7. We could finish chapter 7. Porque la ley constituye sacerdotes hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. For the law maketh men high priests, which have feebleness, but the word of the oath, which was since the law, maketh the Son, who is perfected forevermore. Ahora, yo dije, hecho perfecto, es hecho perfecto, Who is perfected. Ajá. who is perfect. Ahora, yo fui a ver cuál palabra ocupó Pablo, I want to see what word Paul used, porque él es perfecto, because he is perfect. pero ahora dice hecho perfecto. But he said made perfect. Entonces es la palabra teleios, So is the word teleios. ajá, que realmente significa completo. That means complete. O sea, en él se reúnen todas las cualidades. So in him is there gather all the qualities. Significa consumado, It means finished, finished, como una obra maestra. as a masterpiece. Ajá, significa perfecto también, It means perfect. pero que no le falta nada. That nothing is missing. Entonces la ley ponía como sacerdotes a hombres débiles, So the law would place men, feeble men. pero Dios con su juramento But God, with his oath, estableció a Jesucristo established Jesus Christ que llena todas las cualidades that fills up all the qualities para ser un sumo sacerdote perfecto. to be a high priest perfect. Entonces, si nosotros venimos a Cristo, So if we come to Christ, si nosotros venimos a su sacrificio, if we come to his sacrifice, si venimos a su if we sangre, come to his blood, entramos en el terreno de la perfección. we enter into the field of perfection. Entonces, ahora Pablo nos dice esto en el capítulo 8, So now Paul says this in chapter verso 8, 1 y 2, nada más. verse 1 and 2. Dice, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Now of the things which have spoken, this is the sum. We Mire, have such a high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens. hermano, este sacerdote que nosotros tenemos This high priest that we have es tan grande is so great que está sentado en los cielos. that is sitting on the heavens. Porque mi hermano In the heavens. Esteban lo vio sentado allí. Because my brother Stephen saw him sitting there. Recuerda que Pablo estaba ahí escuchando You eso. remember that Paul was there listening to Cuando that? Esteban estaba muriendo, When Stephen él was dijo, praying, veo al Hijo del Hombre when Stephen was dying, he said, I saw the Son of Man sentado en majestad en los cielos. sitting in the majesty in heaven. Y Pablo nunca olvida eso. And Paul never forgot that. Qué grande es nuestro sumo sacerdote, How great is our high priest que está sentado en los cielos. that is sitting on the heavens. Mire, verso 2, Verse 2. ministro del santuario, A minister of the sanctuary de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. and of the true tabernacle which the Lord pitched and not man. Esta es la parte que se hace grande, hermano. This is the part where it becomes great. Jesús es ministro del santuario. Jesus is a minister of the sanctuary. Entonces tenemos que mirar hacia atrás al Antiguo Testamento, So we have to look back to the Old Testament. que era una sombra de las cosas verdaderas, There was a shadow of the true things. para ver qué era lo que hacía el ministro en el santuario, To see what the minister would do in the sanctuary. para ver qué es lo que está haciendo Cristo en el santuario. To see what God is doing in the sanctuary. Entonces, Él hizo el sacrificio. So he made the sacrifice. Ese era el trabajo del ministro del santuario. Was the job of the minister in the Él sanctuary. hacía el He would do sacrificio, the sacrifice. mataba el He cordero, will kill the lamb. derramaba la sangre. He will pour the blood. Por eso Jesús dijo, That's what Jesus a mí said. nadie me quita la vida, Nobody takes the life from me. yo la pongo, I can place it porque Él mismo iba a hacer el sacrificio. because he himself was going to be the sacrifice. Nadie was going to do podía, the sacrifice. nadie podía ministrar ese sacrificio, Nobody could minister that sacrifice sino Él mismo, but himself, porque se estaba ofreciendo a sí mismo. because he was offering himself.
Nadie puede quitarme la vida. Nobody can take my life away. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. I put it here and I take it back. Y él, como ministro del santuario, And him, as the minister of the sanctuary, tomó la sangre en sus manos took the blood on his hands y la aplicó en el arca del pacto en los cielos, and applied it in the ark of the covenant in heaven, en el trono de in Dios. the throne of God. ¿Para qué? What for? ¿Se acuerda que ya estudiamos todo esto? You remember that we studied all these already? Para renovar el pacto. To renew the covenant. Viene el día en que yo haré nuevo pacto con vosotros. A day is coming that I will do a new covenant with you. Y no con sangre de animales, And not with the blood of sino animals, con su propia but with sangre. his own blood. Renovó el pacto eterno. He renewed the everlasting covenant. Y luego, él era el ministro del santuario. He was the minister of the sanctuary. Él tomó la He sangre took the blood y la aplicó en el altar de oro and applied it in the altar of gold. para que The golden nuestras altar. oraciones entren al lugar santísimo. For our prayers enter into the holy, Eso es holy of hermoso, holies. hermano. Vamos a estudiar eso más adelante. We're going to study that later on. Luego, él tomó la sangre Then he took the blood como ministro del santuario as the minister of the y la sanctuary aplicó en el altar de bronce and applied it in the brazen en el altar Calvario in the altar on the ¿Para on qué? Calvary. What for? para reconciliarnos con Dios. To reconcile us unto God. Entonces la guerra entre el hombre y Dios terminó. So the war between God and man finished. Por eso Pablo decía That's why Paul would que say tenemos que predicar la palabra de la reconciliación. that we need to preach the word of the reconciliation. Eso es el evangelio. That's the gospel. El hombre ha sido reconciliado con Dios Then man has been reconciled with por la God. sangre del Calvario. The blood of Calvary. Pero había más trabajo para este ministro del But santuario. there was more work for this ministry. Él abrió el velo que separaba al hombre de Dios He opened up the veil that would separate man from God, para que abrir la puerta a la perfección. to open the door to perfection. Pero había más trabajo. But there was more work. Encendió las 7 lámparas con el fuego eterno. He turned on the 7 lamps with the everlasting fire Ujú. Para alumbrar las 7 edades de la iglesia. to shine the 7 church ages. Y luego está caminando entre las 7 lámparas, poniéndoles aceite. And then he's walking between the 7 lamps, placing oil. Por eso es que el fuego del Espíritu Santo no puede ser apagado. That's why the fire of the Holy Spirit cannot be turned off. Porque el recurso del aceite es eterno. Because the resource of the oil is everlasting. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, el sumo sacerdote tenía que tomar un contenedor the high priest will have to take like a container y comenzar a llenar cada uno de esas lámparas. and start filling up every single one of those lamps. Pero cuando Zacarías vio a nuestro sumo sacerdote, But when Zacharias saw our high priest, dijo, él ya había instalado tubos desde el cielo hasta las lámparas he already installed tubes from heaven until to the lamp, para que el aceite nunca parara de llenar esas lámparas. for the oil would never stop to fill up those lamps. Entonces puede llegar el momento en que la copa se rebalse. So there was a moment that the cup would overflow, Ya, como lo dijo David, as David said it, porque no para de verter aceite. because it doesn't stop to pour oil in it. Entonces las 7 edades de la iglesia, So the 7 church ages, aún esta última edad de la iglesia, even this last church age, también tiene fuego en esa he lámpara. has fire also in that lamp. Pero como él era el ministro del santuario, But because he was a minister of cuando the sanctuary, terminó todo el trabajo que había que hacer, when everything was over, everything was done, all the work that he had to do, se sentó en el trono he sat down on the throne para interceder to intercede eternamente eternally por nosotros. for us. Entonces Jesús So Jesus no solo nos salvó con su muerte, didn't only save us with his death, nos salvó con su vida. he saved us with his life. Entonces, si Él todavía está vivo, So if he's still alive, entonces Él todavía nos da salvación. he still gives us a salvation. Y nuestra salvación termina el día en que Jesús muera. And our salvation ends the day that Jesus died. Él es el ministro del santuario. He's the minister of the sanctuary. Oh, es hermoso. Verso 3. Verse 3. Porque todo sumo sacerdote, pontífice, porque
qué ponen eso? ¿Por qué todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios? For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices. Por lo cual es necesario que también éste tuviera algo que ofrecer. Wherefore it is of necessity that these men have somewhat also to offer. La perfección solo podía venir por un mediador. Perfection could only come through a mediator. A Dios nadie le vio jamás. To God, nobody saw him ever. El Padre eterno, invisible. The everlasting Father, the invisible. No hay acceso a ese Dios. There's no access to that God. Por eso lo primero que Dios hizo That's why the first thing that God did fue crear al mediador. to create the mediator, correcto. ¿Sí? Ese Melquisedec That Melchizedek que fue creado antes de la fundación del mundo. that was created before the foundation of the world. Ese cuerpo de teofanía That body of theophany que se ve como la columna de fuego. that is seen as the column of fire. Pero es un cuerpo humano, But it's a body, a human form, eterno. everlasting. Ese era Melquisedec. That was Melchizedek. Y Dios lo creó antes de la fundación del mundo And God created him before the foundation porque of the world. no hay un acceso directo a Dios. Because there is not a direct access to God. Tiene que haber un mediador entre Dios y el hombre. There has to be a mediator between God and man. Por eso es que cuando quiso predicar el evangelio a Abraham, That's why he wanted to preach the gospel to Abraham. el mismo Melquisedec llegó a hablar con él. The same Melchizedek came to speak to him. Él era el mediador entre Dios y el He hombre. was the mediator between man and Es God. hermoso, hermano. It's ¿Se beautiful. acuerdan cuando estudiamos el libro de Job? You remember when we studied the book of Job? Cómo Job clamaba, ojalá hubiese un mediador How Job would shout, I wish there was a mediator que pudiera poner su mano entre el hombre y Dios. that can place his hands upon man and God. Y luego dijo, ¿quién hará limpio de inmundo? Nadie, Who can make the unclean clean? Nobody. nadie. O Nobody. sea que él sabía que alguien tenía que hacer esa obra. So he knew that somebody had to do that work. Y cuando el pequeño príncipe Eliú apareció And when the little prince Eliu y appeared, le dijo, ponte en pie, ponte de pie, Job. and he says, "Stand up, Job. Escucha la voz de Dios. Listen to the word Porque va a hablar. the voice of God. He's going to speak. Va a hablar y la voz de trueno se va a oír. The voice of God will speak, and the voice of the thunder Y will los speak in your relámpagos ear. comenzaron a brillar. And the thunder started lightning, Ajá. Y luego los truenos a rugir. and the thunders to roar. Y luego le dijo esas palabras tan grandes. And then he said those marvelous words, right? Esto es Job 33, 23. This is Job 19:33. Oh, Ujú, yeah. 33. O sea, dale más abajo. No, más. Ya saltamos todo eso. Go. Eso es. 33:23. Esto es lo que el mediador le dijo. This is what the mediator said here. Escuche que el libro el mensaje de redención está en el libro más antiguo de la Biblia. The message of redemption is in the oldest book of the Bible. Si estuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que le muestre al hombre su rectitud. If there be a messenger with him, a mediator, one among 1,000, to shew unto men his uprightness. Ajá. Entonces, no la rectitud del hombre, Not the rightness of man, sino la rectitud del mediador. but the righteousness of the mediator. Ajá. Que le diga que Dios muestra gracia para con él. That tells him that God, then that he is gracious unto him. It Ajá. says, Que le diga que Dios muestra gracia para con él. Dice que lo libró de descender al abismo, que halló redención. deliver him from going down to the pit. I have found a ransom. Entonces su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. His flesh shall be fresher than a child's. He shall return to the days of his youth. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con gozo y restaurará al hombre su justicia. He shall pray unto God, and he will be favorable unto him, and he shall see his face with joy, for he will render unto men his righteousness. Él mira sobre los hombres y si alguno dice, he pecado, pervertí lo recto y no me ha aprovechado. He looketh upon men, and if any say, I have sinned and perverted that which was right, and it profited me
profited me not. Entonces Dios redimirá su alma para que no vaya al abismo y su vida verá la luz. He will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light. Entonces, después de escuchar esas palabras, After he heard those el words, hermano Branham dice Brother said que Job se puso en pie y That- entró en el espíritu that Job stood up and entered into the y spirit. dijo, yo sé que mi Redentor He vive said, I know my Redeemer liveth. y al fin se levantará sobre el And at the polvo. end he shall raise up from the dust. Aunque mi cuerpo se deshaga en el polvo, Even if this flesh will fall into the dust, en mi propio cuerpo voy a ver a Dios. I shall see God in my own flesh. Cuando él entendió el trabajo del mediador. When he understood the work of the mediator. Ojalá que lo podamos entender I nosotros. hope we can understand it ourselves. Terminemos. Let's finish. Verso 4. Verse 4. Así que si estuviese sobre la tierra, Ok, ahora, Jesús, ahora. ahí está, 8:4. Dale. Así que si, está hablando de Jesús. So he's talking about Jesus. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, For if he were on earth, he should not be a priest. habiendo aún sacerdotes que ofrecen presentes según la ley. Seeing that there are priests that offer gifts according to the Aquí en law. la tierra los sacerdotes son de Aarón. Here on earth, the priests are according to Aaron. Por eso es que él no está en el templo de Jerusalén. That's why he's not in the temple in Jerusalem. Él se fue al verdadero templo. He went to the true Está temple. sentado en los cielos, He's sitting up in the heavens. porque allá no es el sacerdocio de Aarón. Because over there is not the priesthood of Allá es Aaron. el sacerdocio de Melquisedec, There is the priesthood of Melchizedek, el sacerdocio eterno, the everlasting priesthood, los cuales sirven de bosquejo y de sombra de las cosas celestiales, who serve unto the who serve unto the example and shadow of heavenly things. Dice, por cuanto fue respondido a Moisés cuando acababa el tabernáculo, mira, le dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. As Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For see, said he, that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount. Pablo va a llegar a ese punto. Paul is going to get into this point. Todo lo que la ley tenía Everything that the law had fue solo la sombra de las cosas buenas que tenían que venir. was only a shadow of the good things that were to come. Entonces va a sacudir a la iglesia otra vez. So he will shake the church one more time. Entonces venga y agárrese de Cristo. So come and take a hold of Jesus. No se suelte. Don't let de go Cristo. of Jesus. No importa lo que pase. It doesn't matter what En happens. Cristo estamos seguros. In Christ we are sure. Oremos al Señor. Let's pray. Te damos gracias en esta mañana, Heavenly Señor, Father, we give you thanks this por morning permitirnos tomar esta porción. for allowing us to take this word. Gracias por la ayuda de mi hermano en traducir. Thank you for the help of my brother to Que translate. bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas. He helped every single one of my brothers and Padre, sisters. permite que estas cosas se queden en nuestros corazones Allow for the things to remain in our hearts y que lleguen a ser una revelación para nosotros. and to become a revelation unto us. En el nombre del Señor In Jesucristo, the name of the Lord Jesus Christ. ayúdanos en esta semana. Help us in this week. Tú conoces nuestras necesidades. You know our needs. Padre, danos de tu fortaleza Father, give us your strength y sanidad and healing y protección. and protection. En el nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. El Señor les bendiga y les guarde a cada uno. May God bless you and keep you all.